El sermón y su presentación. Parte 4. Lo que debemos saber o conocer. Y no es que vamos a saber todo a profundidad, pero sí lo básico en cada uno de los aspectos para poder transmitir la palabra de Dios a otras personas. Y quiero leer con ustedes en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, versículo 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Y lo tendrá consigo y leerá en él que todos los días de su vida. Es decir, que el estudio de la palabra de Dios, aplicándolo a todas las sagradas escrituras, debe ser algo diario en nuestra vida. No es que como predicadores vamos a estudiar ocasionalmente o a estudiar solamente para preparar un sermón. Debemos también estudiar para alimentarnos espiritualmente. Y dice la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en la ¿qué? En las redes sociales, en la televisión, en el celular, no, en la lectura. Y especialmente tú y yo debemos ocuparnos en la lectura de la palabra de Dios, sin desconocer que hay otros materiales escritos muy buenos. Pero para nuestro crecimiento, para nuestra edificación espiritual, las escrituras, para ser los instrumentos del Señor, para llevar su palabra a otras personas, el fundamento es las escrituras. ¿Y qué debemos conocer tú y yo? Debemos conocer las historias bíblicas. Y para ello debemos dedicar tiempo para estudiar las principales historias bíblicas. Génesis, Éxodo, Jueces, Josué, Reyes, Ruth, el libro de Hechos, el libro de las Crónicas, los 4 evangelios, Daniel, Oseas, Joel, Jonás, Isaías, Jeremías, Nehemías, Esther, Esdras, Job. Los libros donde principalmente se encuentran las historias bíblicas. Porque en algún momento como predicadores vamos a necesitar la historia de Abraham. Y la encontramos en Génesis. La historia de Oseas, del amor interminable del Señor a pesar del pecado del pueblo. Entonces es importante, hermano, que tú y yo conozcamos las historias bíblicas. Y para ello debemos dedicar nuestro tiempo a estudiar las escrituras. Pero también es importante que nosotros nos aprendamos las parábolas. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, en un grupo pequeño, en la iglesia o en un estudio bíblico, podemos tomar una de las parábolas y aplicarla. Por ejemplo, cuando mucha gente habla de algunos cristianos que se portan mal, que dan mal testimonio, yo no excuso ni defiendo a otros. Simplemente le digo a la persona, lamentablemente en el cristianismo hay trigo y cizaña. Y por allí explico la parábola del trigo y la cizaña. Porque la gente a veces generaliza. Pero es que hay trigo, hermano. Lamentablemente hay cizaña. Entonces es importante que aprendamos las parábolas. Como también es importante que tú y yo sepamos dónde está cada libro de la Biblia. Como predicadores no podemos ponernos a divagar pasando hoja tras hoja tras hoja, buscando dónde está Oseas, buscando dónde está Nahum, dónde está el libro de Filemón. Entonces es importante que tú y yo conozcamos nuestras Biblias. Así como también es importante que estudiemos la Biblia y tengamos como base algunos textos por temas.
Por ejemplo, si alguien nos preguntara acerca de la segunda venida, bueno, hermano, usted y yo tenemos que saber el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3, Mateo 24, 27 en adelante, Apocalipsis 1, 7. O sea, usted y yo debemos conocer los textos básicos para la segunda venida. Si alguien nos preguntara acerca de la fe, ahí está Hebreos 11. Debemos tener textos básicos para algunos temas, como por ejemplo, si alguien nos preguntara acerca de la oración, ¿cuántas veces debemos orar al día? Hermano, la oración debe ser constante. Pero la Biblia menciona que había la hora del sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde, así como menciona que David oraba tarde, mañana y a mediodía. Un tema muy controvertido, el tema de los diezmos. Usted y yo debemos tener textos básicos para explicar a las personas el tema del diezmo. Así como, por ejemplo, los temas acerca de la ley. Debemos conocer los textos que nos hablan acerca de la obediencia a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y allí mismo entonces usted y yo debemos conocer los 10 mandamientos. Pero también debemos dedicar tiempo a memorizar algunos textos. En algún momento no llevamos nuestra Biblia, hermano, ¿y a qué debemos recurrir? A lo que ya hemos estudiado, a los textos que hemos memorizado. El Espíritu Santo nos hará recordar esos textos, pero el Espíritu Santo no me puede hacer recordar algo que yo no he leído, algo que yo no he estudiado. Entonces es importante memorizar textos, aparte de todos los beneficios que eso proporciona a nuestra mente. Si de pronto hay una persona que está enferma y nos piden orar por esa persona, pero no tenemos la Biblia en la casa, pero la tienes en el celular, pero ¿cómo la vas a encontrar? ¿Cómo vas a encontrar un texto para una persona que esté enferma y hacer una oración con esa persona si no leemos la Biblia? Pero entonces podemos recurrir a algunos salmos. Salmos 46, Salmos 86, Salmo 23, Salmo 91. Pero es importante que tú y yo memoricemos textos. O por ejemplo, hay personas que están sufriendo por el fallecimiento de un ser amado. Hermano, ¿y qué le va a decir usted? ¿Qué le va a decir si no estudiamos la Biblia? Hablarle de la esperanza de la segunda venida. Hablarle de la esperanza de la resurrección en Jesús. Pero si no estudiamos, si no leemos, si no memorizamos, entonces es importante que usted y yo, como predicadores, tomemos tiempo para memorizar textos. Cuando de pronto encontramos a un hermano desanimado, a un hermano o a una persona conocida hundida en las deudas, una persona llena de estrés, una persona en depresión o aún en estado de ansiedad, ya casi por quitarse la vida. Entonces es importante buscar y conocer los textos, como por ejemplo la experiencia de Job. ¿Qué más debemos hacer nosotros como predicadores? Así como tenemos tiempo para las redes sociales, tiempo para ver televisión, para ver fútbol, tiempo para muchas cosas. También debemos tener tiempo y oración para estudiar textos difíciles de la Biblia. Textos que de pronto para la interpretación de los que toman los textos fuera de su contexto, contradicen las escrituras. Por ejemplo, muchos cristianos hoy sacan de su contexto Colosenses capítulo 2, donde dice: nadie os juzgue en cuanto a comida, bebida, luna nueva, días de reposo. Y lo aplican al sábado, cuando en realidad no está refiriéndose al sábado semanal, sino a los sábados ceremoniales. Pero tú y yo debemos estudiar esos textos. Lo mismo que en Efesios,
Lo mismo que en Hechos 10, donde por ejemplo se le dice a Pedro, Pedro, mata y come. Y claro, estudian el texto o toman el texto sin su contexto. Y lo dicen, no, aquí el Señor mandó a Pedro, mata y come y de todo se puede comer. Bueno, allí comas un sapo, comas un ratón frito. Pero usted y yo debemos tomar el texto en su contexto y estudiarlo. ¿A qué se refiere en este caso? Al mismo apóstol Pedro, en el capítulo 10 y en el capítulo 11, dice el significado de esa expresión. Se estaba refiriendo a no a los alimentos inmundos, sino a los gentiles. No llames inmundo a lo que yo he limpiado. Pero también, por ejemplo, el texto de Hechos capítulo 20, donde Eutico cayó del segundo piso porque se estaba quedando dormido el primer día de la semana. Pablo extendió el sermón hasta la medianoche. ¿Y a qué se refiere? Bueno, en el calendario hebreo, hermano, en el calendario hebreo, el día culmina cuando se oculta el sol. Y si se extendió hasta la medianoche era porque era lo que en nuestro calendario gregoriano decimos sábado en la noche. No, pero ahí dice primer día de la semana. Pues es que ya había comenzado el primer día de la semana. Ahora que si lo llevamos al primer día de la semana, a que era domingo, ok, se extendió hasta la medianoche en el calendario hebreo. Quiere decir que ya era lunes. Entonces es importante que tú y yo estudiemos textos difíciles de la Biblia con oración. Tomemos tiempo para ello. Para poder hacer que a leer en el primer libro o la primera carta universal del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 15. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estad siempre, ¿qué? Preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estar siempre preparados para mostrar la verdad con las escrituras. Y como predicadores somos los instrumentos del Señor para presentar a otros las escrituras. ¿Qué otro aspecto debemos nosotros también conocer? Es importante que usted y yo pasemos tiempo en estudio y oración para conocer y comprender y estar preparados para enseñar a los hermanos las 28 creencias fundamentales de nuestra iglesia. 28 creencias fundamentales. No puede ser que a un adventista le pregunten qué es el santuario y no sepa explicar. No puede ser que a un adventista le pregunten, bueno, ¿y ustedes creen en la Trinidad? Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Hermano, usted y yo debemos estar preparados para presentar con mansedumbre la verdad. Debemos entonces conocer las 28 creencias fundamentales. Pero ¿qué más debemos conocer? Debemos estar preparados para conocer y enseñar profecías. No quizás a profundidad, como todo un teólogo, pero sí lo básico, lo principal, por ejemplo, de Daniel capítulo 2, de la estatua de Nabucodonosor y los imperios a lo largo de la historia. Y cómo culminan con el reino de Dios. Daniel capítulo 7, la historia. Y allí la historia del cuerno pequeño y su obra. Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9, acerca de la purificación del santuario. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, donde se habla de las historias del mundo cristiano o la historia del mundo cristiano a través de las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y todo eso, hermano, con estudio y oración.
Pero también debemos conocer las profecías de Daniel, de Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis 14, Apocalipsis 17, Apocalipsis 20. Y saber presentar el triple mensaje angelical de Apocalipsis capítulo 14. No puede ser que cuando de pronto alguien nos pregunte qué es la bestia, qué es la marca de la bestia. No, espérate ahí, yo le voy a preguntar al pastor y te doy una respuesta. Mi hermano, usted y yo como predicadores debemos estar preparados. Usted y yo como predicadores debemos estar preparados para cuando alguien nos pregunte, ven acá, ¿y qué es el anticristo? Ven acá, ¿y cuál es esa gran ramera y sus hijas? No, espera que yo le voy a preguntar al profesor, al hermano, al anciano de mi iglesia. No, hermano, usted y yo debemos estar preparados para enseñar la palabra de Dios en el momento adecuado, en la oportunidad que Dios nos da. Pero allí mismo, hermano, saber o conocer las señales de lo que está sucediendo actualmente. Repasar ocasionalmente Mateo capítulo 24, donde Jesús habla de las señales de la segunda venida. Y estar atento a las noticias, porque dice que habrá hambres, pestes, terremotos, se levantará nación contra nación, reino contra reino, guerra entre países. Hermano, y son oportunidades que Dios nos da. No para decir qué político tiene la razón. Son oportunidades que Dios nos da para presentar las señales que indican que Jesús está cerca. Pero para ello debemos estar atentos también a las noticias. No puede ser que seamos unos predicadores desactualizados. Es importante conocer las profecías y las señales. Así como también es importante que usted y yo conozcamos nuestros orígenes como iglesia adventista del séptimo día. Conocer nuestra historia denominacional. No quizás todos los nombres, pero sí lo básico. Por ejemplo, a Guillermo Miller le acusaban de ser un masón. Usted y yo como predicadores podemos conocer y saber y decir si es verdad. Él vivía o era parte de una logia masónica antes de conocer al Señor. Pero cuando en una batalla donde una granada explotó a sus pies, él reconoció que fue un milagro divino estar vivo y se dedicó a estudiar las escrituras y a buscar a Dios. Porque muchos utilizan eso como excusa para atacar a la iglesia. Así como muchos dicen, no, es que Elena G. de White fue masona. Elena G. de White no fue masona ni practicó la masonería de ninguna manera. Ella enfrentó un caso en Australia de masonería. Pero aparte de eso, en esa época las mujeres no podían ser o hacer parte de la masonería. No tenían esos derechos. Pero aparte de eso, era una mujer pobre. Y para hacer parte de la masonería se necesita tener recursos económicos. Son solo falsas acusaciones, pero usted y yo debemos conocer historia denominacional. No, que Elena G. de White era una loca porque a ella le dieron una pedrada y quedó loca. Y usted y yo debemos conocer eso y explicar la situación del accidente. Cómo una mujer que apenas alcanzó segundo grado y supuestamente loca escribió todo lo que ha escrito sobre salud, sobre profecías, sobre hogar y familia, sobre las mismas escrituras. Y eso que entonces era una loca, hermano. Pero tú y yo debemos conocer todo eso. Así como de pronto debemos también conocer acerca de la historia de Smith y el paso por el maizal, que fue la revelación para el tema del santuario. También debemos tomar tiempo para estudiar, para orar, para encontrarnos con el Señor y comprender cómo es la organización de la iglesia adventista. ¿Qué es eso de distrito? ¿Qué es eso de asociación? ¿Qué es eso de misión? ¿Qué es eso de unión? ¿Qué es eso de división? ¿Qué es eso de asociación general?
Bueno, hermano, usted y yo debemos estudiar la organización de la iglesia y explicar a los hermanos y al que nos pregunte. Pero también debemos conocer y saber explicar los procedimientos de la iglesia. Por ejemplo, cuando se va a disciplinar a alguien, ¿cuáles son los pasos? ¿Cuál es el fundamento bíblico para hacerlo? Por ejemplo, el sistema del manejo de los diezmos en la iglesia adventista. Mientras que en las otras iglesias, el pastor de cada iglesia agarra y llena sus bolsillos, compra camioneta, compra ropa de marca, compra una casa bien linda, tiene lujos. Hermano, el pastor adventista no es el que maneja la plata en la iglesia. Para eso están los tesoreros. Y este tesorero da informe al tesorero de la asociación. Y el pastor no maneja esas platas. Él compra las cosas del salario que él recibe. Pero todo el mundo piensa que en todas las iglesias es igual. Y no es así. Pero tú y yo debemos conocer cuál es el sistema o la forma como se maneja el diezmo en la iglesia. Así como tú y yo debemos estar preparados. Y de pronto nombran a un hermanito, hermano, me nombraron coordinador de interesados. ¿Y qué me toca hacer? Me nombraron secretario o secretaria de iglesia y yo no sé ni qué me toca hacer. Hermano, usted y yo debemos estar preparados para explicar a nuestros hermanos cuál es la función de cada departamento o de cada cargo en la iglesia. Hermano, es que este año soy asociado de maestro de escuela sabática y yo no sé qué me toca hacer. Bueno, hermano, tenemos que explicarle a cada hermano cuál es su función y para eso debemos tomar tiempo para estudiar, para orar y comprender con la guía del Espíritu Santo cuáles son los cargos y funciones dentro de la iglesia. Pero también quiero destacar algo muy importante, que tú y yo debemos conocer, saber dónde está la falla. Debemos también conocer lo que se enseña en las falsas creencias. Por ejemplo, yo no puedo decir que el domingo es el día de reposo si yo no puedo demostrar eso con la Biblia. Y tengo que demostrar con la Biblia que el verdadero día de reposo es el sábado. Y debo entonces también estudiar la historia para saber cuál es el origen del domingo. Y allí mismo entonces estudiar esos textos difíciles o esos textos dentro de su contexto para explicar a la gente y demostrar que el domingo no es el día de reposo. No, es que se hace en honor a la resurrección de Jesús. Bueno, ¿y dónde dice eso la Biblia? Porque Hechos capítulo 13 y otros pasajes indican que los apóstoles, después que Jesús partió, seguían reuniéndose los sábados. Entonces debemos conocer también las falsas creencias o falsas doctrinas del mundo hoy. Por ejemplo, la doctrina o la creencia del infierno. También debemos estudiar y buscar los textos que malinterpretan. La parábola de el rico y Lázaro es una parábola. Y si fuera literal, entonces no habría felicidad en el cielo si yo estoy viendo a un familiar que está del otro lado de un precipicio inmenso, allá donde está quemándose. Y si fuera literal, entonces los ricos van para el infierno y los pobres para el cielo. Tú y yo debemos estudiar todo eso. No, que si tu ojo o tu mano te es ocasión de caer, córtalo para que no seas echado al fuego del infierno. La palabra Gehenna, el basurero que estaba en las afueras de Jerusalén. Allí era donde se arrojaban a los desechados de la sociedad, a los reincidentes en lo malo.
Pero tú y yo debemos estudiar. Así como, por ejemplo, si alguien nos llega con la doctrina del rapto secreto. Una doctrina que se ha hecho popular y muchas iglesias cristianas hoy la creen. Pero que apenas se originó a mediados del siglo XIX con John Darby. Y que en sus fundamentos no hay nada bíblico. No, porque hay un texto que dice que el uno será tomado y el otro será dejado. Vayamos al contexto. El contexto es Mateo 24. ¿De qué habla Mateo 24? La segunda venida. No es previo a ninguna segunda venida, ni antes ni después. Es en el contexto de la segunda venida. No, porque también dice Tesalonicense, luego nosotros los que vimos seremos arrebatados. Claro, también dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Segunda venida. Entonces tú y yo debemos también conocer la doctrina esa. Ellos meten a Rusia en la profecía. Bueno, ¿y cuál es el texto bíblico que se aplica para que Rusia entre en la profecía? No hay Rusia, hermano. No hay ningún texto que justifique que Rusia entre en la profecía. Así como tampoco hay un texto bíblico que el templo de Jerusalén será reconstruido. Interpretaciones humanas. Pero tú y yo debemos conocerlas. Así como, por ejemplo, la creencia del espiritismo. Conocer el estado real bíblico de los muertos. Y allí mismo entra entonces no solo el espiritismo, sino también el tema de la reencarnación, de los que van al infierno, los que van al cielo, los que van al purgatorio. Y debemos conocer y saber explicar con la Biblia los errores de esas falsas creencias. Pero también, mi hermana, mi hermano, debemos conocer y saber que en la iglesia también hay grupos disidentes, que el apóstol Pablo en Hechos 20 tilda como lobos rapaces que no perdonarán. Entrarán y no perdonarán al rebaño. Entran los hermanos apóstatas, esos lobos rapaces que vienen con la idea de que tenemos que irnos a vivir al campo, tenemos que dejar de comer carne, tenemos que dejar de dar diezmo. Sí, es verdad, debemos irnos al campo, pero todo en su tiempo, en su momento y la preparación necesaria para hacerlo. Tenemos que dejar de comer carne, claro, hermano, debemos dejar de comer carnes. Tenemos que dejar de dar diezmo. Ahí sí ya atentan contra una de las creencias de la mayordomía cristiana. Pero tú y yo entonces debemos estar preparados para conocer qué enseñan, cómo actuar cuando de pronto llegan estas personas un sábado en la mañana a la iglesia y se paran en la puerta del templo para repartir su literatura. O se van a la esquina o se van al frente. ¿Cómo enfrentar esa situación? Y cómo encararlos con la verdad. Tú y yo tenemos un trabajo grande como predicadores. Pero ese trabajo grande es un privilegio que Dios nos da. Y nosotros debemos estar preparados para enfrentar todas esas situaciones. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Con tiempo de estudio y de oración. No es momento para estar todo el día en las redes sociales. No es momento para estar viendo televisión todo el día. Es momento de dedicar tiempo al estudio y la oración, al estudio de la palabra de Dios, para poder presentar con mansedumbre defensa de la verdad, pero también para poder seguir predicando el evangelio del reino de los cielos.